¿Estamos gozosos? Cada vez que un pastor prepara una palabra, nos lleva tiempo, porque esto no es conocimiento humano, sino empezamos qué es lo que el Señor quiere decirte. ¿Es esto? ¿No será esto? ¿Es esto, Señor, de parte tuya? Y se nos queman todos los papeles y capaz que tenemos todo preparado. Perdón, pensé que se caía. Y a último momento decimos, no, esto no es, el Señor nos direcciona para otro lado. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque es importante preparar la atmósfera, es importante preparar tu corazón, porque yo no vengo con un mensaje al azar. A mí me cuesta, me puede costar días, me puede costar una madrugada. Hay muchas cosas y mucho precio que paga un siervo, quizás ayuno, oraciones. No es una palabra que vos decís, qué bonita, estuvo aburrida hoy, la verdad que de ahí sentadito, viste, uno critica a los pastores, mira que está aburrido, qué largo que estuvo la pastora, eso nunca dicen de mí, yo sé que eso es mentira, pero bueno, pero hay una palabra poderosa de parte de Dios. Y lo importante, siempre le enseñé a mis hijos que la palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Qué te digo con esto? Valga la redundancia. A veces decimos, Dios no me habla, o esperamos que venga un profeta, un apóstol que nos ministren, que nos suelten una palabra. Y te vengo a decir que la Biblia es palabra de Dios. Y yo le enseñé a mis hijos que cada vez que escuchen una palabra de Dios, la Biblia leída, sea por un niño, por una persona que recién comienza, como por un gran predicador, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva y eficaz y debe penetrar en nuestros corazones, porque a veces jugamos la palabra de acuerdo al corazón, o decimos Dios no me habla, no me conecto con la palabra, y sin embargo cuando alguien lee la Biblia es palabra de Dios para corregirte, para confrontarte, para levantarte, para darte ánimo, para guiarte, para direccionarte. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Estamos todos? Bueno, título, no sé si anda por ahí el título, que se lo pasé a los chicos. Opa. La obediencia refleja la gloria de Dios. Esto es tremendo porque el Señor me viene hablando fuertemente sobre un cambio genuino en nuestras vidas. El jueves anterior al que predicó Carolina, hablaba sobre la multiplicación de los justos. Y digo, qué tremendo cómo realmente Dios nos está llevando a un cambio genuino, a un cambio real. Y esto tiene que ver con la obediencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Y vamos a ir a la palabra de Dios en 1 Samuel. Yo sé que el Señor tiene algo poderoso. Para algo poderoso tiene el Señor. Podía sentirlo en el Espíritu realmente. Hay vidas que van a cambiar, porque la vida cambia por medio de la obediencia. 1 Samuel 15, 22. ¿Tenemos? 1 Samuel 15, 22 dice de la siguiente manera: la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Dice, la obediencia es mejor que el sacrificio, y habla de la sumisión, es mejor que ofrecer grasa de carnero. Para ir entrando un poco en el tema, acá cuando habla Samuel, está hablando a Saúl. Había una orden de parte de Dios para Saúl, y la orden era que destruyera a todos los amalecitas, porque ellos se habían levantado en contra del pueblo después que ellos salieron de Egipto. Entonces había un juicio, digamos, sobre ellos, y Dios había mandado que todo el pueblo sea destruido por medio del rey Saúl, y ese pueblo, tanto sean los animales, las personas, el rey, todo tenía que ser destruido. Y esto refleja un poco cómo nosotros, cuando entramos en el camino del Señor, todo lo que no es de Dios tiene que ser destruido. Acá hay un tipo de nosotros mismos que todo pecado, cuando nosotros entramos a Cristo hay una nueva naturaleza, un nuevo tiempo, y todo tiene que ser destruido. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero aquí que en este caso el rey Saúl no obedeció
todo lo que le había dicho Samuel de parte de Dios, sino que cuando él se encuentra en este lugar, no solo lo deja con vida al rey de los amalecitas, sino que también empieza a escoger junto al pueblo aquellos bueyes y aquellos animales que eran buenos o cosas que a él le parecían buenos, y él las preservó cuando había una orden de parte de Dios para que él destruyera todas las cosas. Pero sin embargo Saúl, cuando enfrenta a Samuel, le dice: yo he hecho todo lo que Dios me dijo. O sea que él aún cuando confronta a Samuel, que es el que le había dado la orden de parte de Dios, él consideraba que él había hecho todo lo que Dios le había mandado. Pero resulta ser de que se justificó que esos animales que él había guardado era para ofrecer sacrificios a Dios, porque en ese tiempo ahora tenemos un solo sacrificio, que es Jesucristo, y ya lavó nuestros pecados una vez y para siempre. Pero en ese tiempo está hablando de los sacrificios que se ofrecían a Dios por medio de animales, pero él no obedeció la orden de Dios. Y hoy te quiero hablar de la obediencia, porque la obediencia vale más que todos los sacrificios que nosotros podamos hacer. Nosotros nos creemos quizás que basta con un poquito. Yo ya cambié esta área, cambié la otra, ya no me drogo, ya capaz que soy un hombre o una mujer de mi casa, pero sin embargo Dios quiere un cambio rotundo en nuestras vidas. Él quiere nuestra vida y quiere que nosotros tengamos una obediencia absoluta en la palabra de Dios, porque ese es el manual de vida, como digo. Entonces nuestro crecimiento, como dice la palabra, tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento día a día hasta que el día sea perfecto. Entonces en cada uno de nosotros tiene que haber una vida de crecimiento. ¿Cómo crecemos? Por medio de la palabra, en obediencia a Él. Entonces podemos ver cómo Samuel quizás corrige a Saúl, pero Saúl considera que había obedecido. Y hoy te vengo a decir que no es a nuestra forma, no es como a nosotros nos criaron, porque nosotros creemos que con nuestra capacidad humana y chiquita tenemos la capacidad de cuestionar a Dios o decir lo que está bien o lo que está mal, de acuerdo a mi propia moral. Pero te vengo a decir que Él es el único que puede decirte cuál es el camino a seguir, y nosotros tenemos que someternos, sujetarnos y caminar en obediencia para que esa gloria de Dios se manifieste. ¿Cuántos quieren esa gloria de Dios? La palabra de Dios dice en Romanos 10:17: Él quiere corazones que escuchen y que obedezcan. Él quiere corazones que escuchen y que obedezcan. ¿Cuántos pueden decir amén? Romanos 10:17 dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe comienza cuando oímos la palabra, pero la transformación ocurre cuando la obedecemos. Amén. Siempre hablamos de la fe y hablamos que la fe tiene que ver con el oír, pero en realidad el oír la palabra, lo que nos transforma es obedecer la palabra, no solamente oír la palabra. Cuando hay una transformación es cuando yo empiezo a hacer carne esa palabra que leo, la empiezo a activar con mi boca, la oigo, la entiendo, la pongo en práctica, la activo con mi boca y empiezo a obedecer la palabra. Eso es lo que trae una transformación para nuestras vidas. ¿Por qué a veces no somos transformados? ¿Por qué a veces no cambiamos? ¿Por qué a veces nos aburrimos? Porque no estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios. Entonces llega un momento y venís y te aburrís en la reunión. La palabra es aburrida, la palabra no me llega. ¿Qué es lo que está pasando? Que no estamos dispuestos nosotros a obedecer la palabra de Dios. Y tenemos un perfil, leía la otra vez un libro que es tremendo, porque somos muy difíciles de querer someternos a obedecer la palabra de Dios. El ser humano es así, pero la transformación viene por medio de la obediencia. Podés tener fe, podés conocer la palabra, pero lo que trae transformación es cuando vos la activás. ¿Cuánto quieren activar la palabra? Cuando vos activás la palabra y más allá de lo que vean tus ojos, más allá de tu condición, más allá de lo que veas, no sea lo que la palabra de Dios dice, pero vos empezás a creerlo y activarlo, la palabra se hace realidad en tu vida. Eso es obediencia y eso manifiesta gloria. ¿Cuántos dicen amén?
El primer punto ponía: el conocimiento y los dones no cambian a nadie. Un poco esto me inspiró el apóstol. Tremendo también la palabra del domingo. La verdad que si no viniste, mírala porque es tremenda la palabra. Y el conocimiento y los dones no cambian a nadie. Esto no quiere decir que no podemos tener conocimiento, al contrario, si no leemos la palabra no tenemos conocimiento, no sabemos tampoco cómo direccionarnos ni quién es Él. Pero los dones y el conocimiento no cambian a nadie. Vamos a ir a Santiago 1, 22, 25. Podemos conocer mucho de la Biblia, tener dones y estar muy lejos de la voluntad de Dios. Por eso hoy te vengo a hablar de obediencia. Necesitamos conocimiento, necesitamos dones. Los dones son dados por Él, pero te vengo a decir que si vos tenés dones, no podemos impresionar a Dios con los dones, porque los dones te lo dio Dios. ¿Cómo puedo yo impresionar a Dios predicando, hablando en lengua, dando un consejo si realmente eso es lo que Dios me dio? No puedo impresionar a Dios diciendo, qué buena pastora que soy, porque si hay yo de valores de Él. Entonces los dones ni el conocimiento es lo que Dios quiere. Dios quiere obediencia para que haya transformación. La obediencia trae transformación. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 1, 22 y 25. Para que vean que voy despacio porque es una palabra que quiero, hablando el criollo, que la mastiques, que la entiendas, porque fue muy poderoso para mi vida lo que el Señor soltó. Porque a veces creemos que basta con creer, que basta con oír, que basta con servir, que basta con conocer, que basta con dones, que basta con estar todo el día dentro de la iglesia. Pero si nosotros no activamos la fe en obediencia, no hay cambio ni hay transformación. Si a veces venimos y vuelvo a decirte, no, a mí me gusta que predique el pastor Carlito, la pastora Caro, el pastor, no, iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios, cuando la lees, cuando la escuchás, en el nombre poderoso de Jesús, tiene que producir un cambio en tu vida, porque es palabra de Dios. ¿Cuántas veces dijiste, y pregúntatelo a vos mismo, decir, a mí Dios no me habla? Decimos de acá, quizás el Señor me dijo, y viene mucho, me dicen, qué suerte que le habla, pastor, a mí no me habla. ¿Cómo no te puede hablar si vos abrís la Biblia y la Biblia es palabra de Dios? Lo que pasa es que queremos escuchar a lo mejor palabras renovadoras, palabras de promesa, y nos activamos en las promesas, pero cuando viene la palabra de corrección, cuando viene la palabra quizás que nos confronta, cuando la palabra es un poco dura, cuando la palabra empieza a penetrar en nuestros corazones, se nos empieza a salir de nuestra comodidad, de nuestra parte cómoda, cuando nos damos cuenta que nos sentimos que se hace avergonzado, y Él no te avergüenza, sino que cuando saca luz, lo saca luz para cambiarte y para transformarte. Decimos, no, el pastor vino enojado, lo que pasa que no sé qué pasa, la pastora no sé qué le pasó, pero vino enojada. Pero te vengo a decir que gloria a Dios y alabado sea su nombre cada vez que la palabra de Dios te confronta, porque la palabra de Dios me tuvo que confrontar desde el día que conocí a Cristo, y es el día de hoy que todavía soy confrontada con la palabra y sigo siendo transformada por el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ser transformados por el poder de Dios? Dale un aplauso al Rey de Gloria. Dale un aplauso, porque esto se llama obediencia, iglesia. Si vos sos confrontado por la palabra y empezás a caminar en ella, es lo que verdaderamente se empiezan a cumplir las promesas de Dios. Por eso realmente la obediencia es lo que desata la gloria de Dios. Hablamos de gloria, hablamos de evidencia. Es tremendo la evidencia de Dios. Qué autoridad que tiene tal profeta, qué autoridad que tiene el apóstol, gloria a Dios. Qué autoridad se para y las tinieblas retroceden, gloria a Dios. Pero eso no ocurre porque sos bonito, eso no ocurre porque venís a la iglesia. Eso empieza a ocurrir y tomás autoridad cuando verdaderamente caminás en la palabra, cuando te sometés a la palabra, la predique quien la predique, sea como sea predicada. La palabra de Dios es para caminar en ella. Él es espíritu y nosotros tenemos que vivir en el espíritu. Y si la palabra de Dios dice que debemos andar como Él anduvo y Él es espíritu, es necesario que caminemos en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Santiago 1, 22, 25. Dice la palabra de Dios, un pasaje conocido, pero realmente creo que es un pasaje como para que lo atesores en tu corazón y empiece a activar. Algo tiene que romperse en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Levanten la mano el que escuchó este pasaje.
La verdad, algunos hacen así nomás. Mil hizo así poquito. Vos lo sabías también. ¿Cuántas veces escuchamos este pasaje, iglesia? ¿Cuántas veces escuchamos este pasaje? No seamos oidores, seamos hacedores de la palabra. Pero cuando la palabra te confronta, y vos estás enojado y te habla de la ira, somos hacedores de la palabra. Cuando te dice perdona a tu enemigo, ay Dios, lo conozco, ser hacedores de la palabra. Perdonás a tu enemigo. Jovencito, cuando te habla de fornicación, no, pero todo el mundo lo hace, pero esto no, yo no hice nada, pastora. Iglesia de Jesucristo, seamos realistas, sabemos, el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo es santo y Él te confronta permanentemente, puso conciencia en nosotros, que es la voz del Espíritu Santo. Ninguno me venga a decir que no fui inocente, no sabía. Mentira del diablo. Hay rebeldía en nuestros corazones en lugar de obediencia. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero te vengo a decir algo poderoso, que esa obediencia desata la gloria de Dios, iglesia. Eso es lo que te hace vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Dan un aplauso, yo estaría gritando. Yo quiero esa gloria para mi vida. El precio ya lo pagó Él. Yo ahora tengo que caminar en obediencia para que la gloria se desate, para que los milagros cambien tu casa, tu vida, tu economía. Pero Él sabe cómo hacerlo como Padre. Pero nosotros tenemos planes mejores. Nosotros tenemos planes mejores que el Señor. El Señor va y te inquieta. Perdona a Normita. No, ella no me saludó. Yo no tengo por qué pedirle perdón. Nuestros planes son siempre mejores que los de Dios. ¿Es así eso? ¿Son nuestros planes mejores? Así somos, iglesia. Por eso tenemos que ser oidores. No, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué será? Bienaventurado, feliz en todo lo que hacemos. La palabra de Dios funciona como espejo. Yo creo que la palabra de Dios te muestra tu realidad. Cuando vos te mirás a un espejo, te ves la cara sucia, te ves despeinado. El varón quizás se ve, no sé, con la barba crecida. Pero nosotros no salimos a la calle sin solucionar lo que vimos. Yo creo que al menos yo trato de peinarme. A veces no se nota, pero trato de hacerlo. Les aseguro que lo intento. O sea que ustedes están mirándose en el espejo. Nos miramos en el espejo en la palabra y la palabra te confronta. Pero ¿qué es lo que hacemos? Parecemos oidores olvidadizos. Cuando salimos de acá, cuando salimos de la iglesia, cuando salimos de leer la palabra, salimos ministrados. Qué buena la palabra. Pero iglesia, ¿qué es lo que hacemos con eso? La palabra es un espejo. Por eso no seamos oidores olvidadizos. Dios quiere cambiar y transformar la iglesia. Dios quiere cambiar vida. Dios quiere transformar. Realmente creo y sentí el fuego de Dios que siento ya verdaderamente que hemos entrado cada año, cada tiempo que pasa, entramos en atmósferas diferentes espirituales. Puedo sentirlo en los testimonios, puedo sentirlo en las oraciones de ustedes, en la respuesta. Realmente hay ámbitos espirituales que uno entra, iglesia, pero no podemos ser oidores olvidadizos. Si queremos gloria, si queremos victoria, si queremos vidas cambiadas, tenemos que andar como Él anduvo. Y esto incluye todo, no solamente las promesas de Dios, sino incluye las correcciones. Pero aquellos que somos padres, ¿qué queremos de nuestros hijos? Que nos digan todo que sí o que obedezcan. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos como hijos? Qué linda que estuvo la reunión, pero me fui de acá y estamos como Jonás. Voy para donde se me da la gana. Iglesia, la palabra actúa como un espejo, te muestra tu realidad.
Y gloria a Dios que tenemos la palabra, porque si no hubiera sido por la palabra, yo hubiera querido tantas cosas que eran buenas, porque era a mi criterio humano, a mi criterio chiquito y insignificante. No, pero yo entendí esto. Y a medida que fui caminando, el Señor me iba revelando cosas que aún yo estaba cuadrada, creyendo que era de una manera. Y aún en la propia Biblia me encuadraba pensando que era de una manera. Pero viene la revelación de Dios. Y Dios te habla, y Dios te confronta, y Dios te da palabra de vida, y Dios cambia tu vida, pero la cambia por medio de la obediencia. Dios no busca solamente personas informadas, dijo alguien, y me impactó, sino transformadas. Una vez que decían, Dios no busca personas informadas, sino busca personas transformadas. Y la primera gloria que el mundo tiene que ver, tu vida transformada. Esa gloria tiene que ser tu propia vida, tu propia casa, tu propia familia transformada y mostrar que Dios puede cambiar. Evidencias reales de tu cambio, no palabras, evidencias reales de que el amor de Dios está en tu vida, evidencias reales que el carácter de Cristo está en tu vida, que el mundo pueda ver y que pueda creer verdaderamente, porque siempre son juzgados a la iglesia evangélica. ¿Pero por qué? Porque nosotros no damos testimonio de Él. Cristo da testimonio del Padre, nosotros tenemos que dar por el Espíritu testimonio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tener el carácter de Cristo. Hablaba el apóstol el otro día, el domingo, sobre la palabra aquo, y justamente hay algo mucho más diferente a lo que es escuchar con oír. Y es verdad, hay algo muy diferente a lo que es escuchar. Podemos escuchar, pero la palabra de Dios habla de que la fe viene por el oír. Pero hay algo más profundo, porque esta palabra en griego, aquo, que era el que hablaba el profeta, el apóstol, oír prestando atención. Pero yo tengo una palabra mucho más fuerte, que es el shema, que en hebreo tiene que ver con oír, con la intención de obedecer y de actuar. Y esto me voló la cabeza. Oír con la intención de obedecer, de actuar. ¿De qué manera venís a oír la palabra? La fe viene por el oír, pero la transformación viene en la obediencia. Pero la palabra shema en hebreo tiene que ver con oír, con la intención de obedecer. ¿De qué manera vos oís la palabra? ¿De qué manera juzgás la palabra? ¿De qué manera lees la palabra? ¿Lees la palabra realmente con la intención que te cambie y que te transforme? ¿O solamente leemos la palabra para recibir las promesas y las otras las sacamos? Por eso me voló la cabeza, porque esta palabra Shema tiene que ver con eso. Oír con la intención de obedecerla, de caminar en ella, de ser transformado. Por eso la prédica de hoy es la obediencia. La obediencia refleja la gloria de Dios. Aquel que verdaderamente obedece, no hace falta que tenga que ponerse el saco de cristiano un domingo. A donde camine va a ser luz, a donde camine va a haber una transformación, porque realmente la palabra la estás viviendo, y eso trae gloria y trae transformación para vos y para todos aquellos que te conozcan. Amén. Ponía acá, y esta parte ahora voy a llegar realmente porque el tema es la obediencia, pero sí quiero dejarte un poco de información. La palabra logos es la Biblia. La logo debe convertirse en rema. ¿Qué te estoy diciendo? Porque ya que te estoy hablando de ciertas palabras raras, para aquellos que no saben, el logo es la Biblia, la palabra escrita. Pero hay una palabra rema que tiene que ver que lo que vos lees, a lo mejor fue para el pueblo de Israel, pero vos lo lees y tomás un rema para tu vida que empieza a cambiar y transformar tu vida. El Espíritu Santo te muestra y hay un cambio. Por ejemplo, Josué, ponía yo 2 o 3 ejemplos. Josué 24:15, por ejemplo, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto fue una palabra de Josué para el pueblo de Israel. Pero ¿qué es una palabra rema? ¿Cuántos hemos trabajado? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo de esa palabra logos, de esa palabra escrita en la Biblia, yo esa palabra le hice un rema para mi vida. Y aunque era para el pueblo, yo tomé esa palabra, el Espíritu me habló
Y yo empecé a tomar esa palabra y antes de tener toda mi familia, activé el poder de Dios en la obediencia y la tomé y dije, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Te va entendiendo? Eso es la palabra rema. Haces un rema para tu vida. Te estoy dando información también, porque es importante que sepamos, porque a veces solamente es la motivación, pero es importante que sepas, de cada palabra que vos lees, tenés que tomar, el Espíritu te muestra, y hay una palabra que se activa para tu vida personal. Amén. Por ejemplo, no temas porque yo estoy contigo, Isaías 41:10, palabra poderosa. Yo puse pasajes que han ministrado a mi vida. Quizás esto fue de Dios para el pueblo de Israel. El pueblo se sentía pequeño frente a naciones poderosas. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido quizás pequeños ante situaciones? Pero el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. Esa palabra es una palabra rema que Dios te da para que vos la tomes en situaciones difíciles. Para el pueblo a lo mejor era el temor porque tenía que enfrentar otros pueblos poderosos, grandes. Pero sin embargo el Señor viene con todo su amor y le dice, no temas porque yo estoy contigo. Esa es la palabra rema, la palabra que tenemos que tomar, que hoy esa palabra la tomás para vos y empezás a hacer la carne en tu vida. Amén. El rema, la palabra que nosotros tomamos, y hoy ya entramos, la palabra rema, lo que tomamos para nosotros, exige una acción. No es solamente leerla, no es solamente repetirla. Por ejemplo, en Hechos 16:31 dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La pregunta haría, ¿qué hacemos con la palabra que recibimos? Aún cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acá es cuando aparece el Shema de Dios, que yo tengo que escuchar la palabra con la intención de obedecerla. Pero si yo digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿pero qué tengo que hacer yo? Yo tengo que empezar a obedecer, a cambiar y a transformar mi vida para que verdaderamente ese rema se pueda llevar a mi familia. ¿Se entiende? Yo no puedo hablar de cambio, no le puedo hablar a alguien, no puedo traer a alguien si mi vida primero no fue cambiada y transformada. Por eso te vengo a hablar de obediencia, de aquello que cambia y transforma vida. Porque aún esta palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, también esto requiere una obediencia, no solamente tomarla, no solamente declararla, sino de qué manera yo me estoy comportando en mi casa como cristiano para que esa palabra se haga activa en mi vida y empiece a cambiar y se haga realidad. Si yo realmente no estoy caminando, no estoy obedeciendo, no estoy caminando como Él anduvo para que mi familia sea cambiada y transformada. Entonces, ¿qué hacemos con esa palabra? ¿Se va entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Cuando una palabra toca nuestro corazón, debemos responder con fe, oración y obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Aparece ahí el principio Shema. Shema es una palabra de acción. Y una de las cosas que ponía es escucho, creo, obedezco y acciono. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Escucho, creo, obedezco y acciono. De esto se trata. No podés ser nada más que oidor. Debemos oír, pero también tenemos que creer la palabra. Y si queremos, tiene que haber una activación en nosotros, tiene que haber un cambio. Tenemos que accionar en la palabra, porque si no accionamos no hay cambio, no hay transformación. No es cuestión de repetir. La palabra de Dios habla de oír, la palabra de Dios habla de creer, pero también la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces tenemos que creerle a Él. La palabra tiene que hacer acción en nuestra vida, tiene que producir algo, porque si no simplemente somos oidores olvidadizos. Yo sé que es más lindo, digo siempre, cuando venimos y Dios abrió el mar y el pueblo y pasó, iglesia, pero esto es lo que desata la gloria de Dios para tu vida. Si tu vida realmente no es transformada por el poder de Dios, podés venir todas las reuniones, podés cumplir lo que te decimos, podés ser el que llegás más temprano, pero te vengo a decir que no va a haber gloria sobre tu vida, no va a haber transformación, no va a haber una autoridad sobre espíritu demoníaco, sobre herencias, persecuciones. Pero hay algo poderoso que se desata cuando obedecemos, porque Él es espíritu y todo lo que Él es viene a nosotros. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús, pero tenemos que caminar en el diseño que Él quiere, no como nosotros. Escucho, creo, obedezco, acciono.
Ponía: la obediencia no es un sentimiento, es un verbo, iglesia. La obediencia requiere acción. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que tenés al lado, que los veo serios: la obediencia requiere de acción. La obediencia requiere de acción. Tenés que accionar en la obediencia. Todos los días algo tiene que cambiar, algo tiene que ser transformado. Yo todos los días leo la palabra, estoy, a veces me río porque esta norma en casa, yo estoy, mirá lo que dice. Va a decir, no lo leyó, no sé, pero a mí todos los días Dios me sorprende. Pero todos los días me doy cuenta que hay cosas que tengo que cambiar, que tengo que ser transformada por el poder de Dios. Todos los días me doy cuenta lo pequeña que soy ante su grandeza, lo que todavía me falta en todo lo que su palabra dice. Pero a medida que acciono, la gloria de Dios desciende y hay respuesta. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia no es un sentimiento, es un verbo. La fe no es solo una idea, produce acción. La fe sin obras es muerta. La fe produce acción. Decirle a que tenés al lado también, para que no se me duerman: la fe produce acción. Decirle: no los escucho. La fe produce acción. Gloria a Dios. La obediencia es la evidencia de que realmente hemos escuchado a Dios. La obediencia es la evidencia que escuchaste a Dios. Yo no escucho a Dios. La evidencia que escuchaste a Dios es la obediencia. Sí, yo fui a la iglesia. Sí, yo ya entendí. Ya pasé para que me oren. Pasé por sanidad interior. Podés decir muchas cosas. Estudié. Pero, iglesia de Jesucristo, te vengo a decir que la evidencia real de que escuchaste la voz de Dios es la obediencia. No hace falta nada más. Vas a ver, la obediencia va a ser lo que manifieste realmente lo que recibiste de parte de Dios. Porque por más que vengas, si no hay obediencia, vas a seguir pensando como pensaban tus padres, como te enseñaron, como a vos te pareció. Pero nuestra mente limitada, no podemos nosotros decirle a Dios de qué manera tenemos que caminar. La palabra de Dios, no sé si la palabra, un recopilado, un registro, no sé cómo decírtelo, es bíblico lo que te estoy diciendo, de historias reales, testimonios reales de todo lo que pasaba. Había advertencia en el Antiguo Testamento para que no caigan, para que no haya juicio. Había desobediencia, la desobediencia traía juicio, y así permanentemente. Pero la palabra de Dios nos dice que todas esas experiencias reales de personas como vos y como yo, esas personas, esos testimonios son para que no cometamos los mismos errores. Y la rebeldía es una de las cosas que permanentemente caían en juicio. Por eso la Biblia es un registro de datos de personas reales, con testimonios reales, como vos y como yo, para que nosotros no caminemos y caigamos en destrucción. Una y otra vez venía juicio y Dios da otra oportunidad. Pero Dios advierte, Dios habla, Dios te direcciona para que no caigas, para que no tropieces en piedra, para que no te hundas, para que no haya consecuencia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Caminar en la palabra, caminar en obediencia. Nuestra vida tiene que ser transformada. Gloria a Dios. Saúl ofreció sacrificios, pero no obedeció. Entonces esto quiere decir que por más a veces que nosotros sirvamos, si no estamos en obediencia, nos sirve quizás con escuchar prédica, escuchar riles, leer la palabra, si nosotros no caminamos en obediencia. Amén. No basta con oír, no basta con oír. Gloria a Dios. La palabra de Dios no fue dada solamente para ser creída, sino para ser obedecida. La palabra de Dios no solo es para ser creída. Yo creo, ¿y de qué te sirve? Vuelvo a decirte, los demonios creen y tiemblan. No es yo creo, sino que tengo que obedecer. Yo puedo creer que Jesucristo vino a la tierra a salvar la humanidad, pero yo nunca lo acepté para que yo sea salva. Yo puedo creer que Dios existe, pero es necesario obedecer, creerle a Él, caminar en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y acá vamos a lo importante, porque el Señor me hablaba fuertemente que es mucho más fácil tomar los pasajes bíblicos de palabras que quizás nos dan promesa,
Y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si hacemos un rema de esa palabra y la tomamos, mi casa y yo, y cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Es muy fácil tomar todas las palabras de promesa, entonces ahí hacemos un rema. Pero hay pasajes bíblicos y hay mandamientos que justamente son para obedecerlo y para cambiar nuestras vidas. Por ejemplo, ponía yo abandonar el pecado, caminar en santidad, controlar la ira, perdonar, amar, vivir conforme a su voluntad. Cuando la palabra de Dios te confronta, iglesia, cuando la palabra de Dios te confronta con el pecado, con lo sexual, con la ira, con el carácter, con el desánimo, la falta de oración, la falta de búsqueda, la falta de consagración, el trato que tenés con tu cónyuge, el trato que tenés con tu hijo, el trato que tenés con tu padre, la falta de sujeción a tus pastores, ¿qué es lo que está pasando? Ahí la palabra de Dios, dejamos ese rema, y mientras que en tanto podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando la palabra de Dios empieza a tocar un terreno que te incomoda, empezamos a retroceder. Y no voy más a la iglesia, porque la verdad que la palabra ya no está tan buena como antes, pero te vengo a decir que esto que te confronta es lo que trae la transformación y desata la gloria para tu vida. Si querés ser cambiado realmente por el poder de Dios, querés caminar, querés tener frutos en Jesucristo y querés ser agradable, queremos realmente tocar el corazón de Dios. No es por lo que creemos, no es por lo que sabemos, no es por lo que servimos, sino en obediencia, se manifiesta en obediencia, y la obediencia se manifiesta en la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor, porque tiene que haber cambio en tu carácter, en tu manera de pensar, pensamiento de reino. Tu carácter tiene que ser transformado. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Algo tiene que pasar, no podemos simplemente ser oidores olvidadizos, iglesia. La palabra de Dios, todas las reuniones se sueltan. Todas las reuniones hay palabra, más la palabra que corresponde que todos los días leas en tu casa. Ninguna vez hemos leído quizás los fornicarios no heredarán al reino. No, pero todo el mundo lo hace. Pero la Biblia dice que no entran. ¿Cómo es el asunto? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Epa, ¿qué pasó? Airaos, pero no pequéis. Pero yo me airo y les saco todo, que ayer el otro día me dijiste que, iglesia, la obediencia, la palabra te confronta, pero la obediencia te cambia y te transforma. Y así como prediqué la multiplicación de los justos, cuando realmente tengamos vida cambiada y transformada por el poder de Dios, la bendición no solo es para vos, sino que empezás a impregnar el entorno, porque en tu obediencia, en tu persona, en tu vida, van a ver el carácter de Cristo, van a ver el amor de Cristo, van a ver una vida cambiada, genuina, no un religioso, no un religioso. Un religioso no sirve, no digo esto, no voy allá, me quedo encerrado en mi casa, no. Vidas reales, que te muevas a donde te muevas, no importa, aunque estés entrando y sea un familiar ocultista, aunque tenga lo que sea, tu integridad, tu obediencia es la que va a cambiar el mundo y transformar el mundo, porque no solo es bendición para vos, sino los demás van a ver el carácter de Cristo en tu vida. ¿Sabes cuándo van a ver el carácter de Cristo? Cuando hagas lo que no querés hacer. Cada cual sabe lo que no quiere hacer. Perdonar, dejar la ira, dejar el enojo, exceso de celulares, lo que miro en los celulares. Puede ser pornografía, puede ser jueguitos, puede ser vicio de todo tipo. ¿Qué es lo que no querés dejar? A lo mejor ahí está donde Dios quiere cambiarte y transformarte, porque ahí es donde el entorno va a ver que realmente hay un cambio genuino. Cuando vos dejes lo que no querés dejar, la ira, el enojo, la crítica, murmuración, iras, gritos, contiendas, no sé, pero hay algo que el Señor está reclamando a la iglesia, y esto es personal, esto es para vos, pero esto es personal. Pero sí te puedo asegurar que, como puse en el título, la obediencia desata la gloria de Dios. Y yo creo
y me impactó el domingo cuando hablabas de evidencia, el apóstol Sánchez. Yo creo que en la casa hay evidencia del poder de Dios. No perfección, pero en la casa hay evidencias del poder de Dios, porque lo veo en todas las reuniones, con cada uno que hablo, porque no solamente son todas malas, porque a veces quizás vemos las malas, y aquel hermano, iglesia, acá en la casa, te puedo asegurar, y con temor de Dios lo digo, pero con seguridad de lo que te estoy diciendo, en la casa hay evidencia y hay respaldo de Dios, pero tenemos que caminar en obediencia, porque vos también sos templo del Espíritu y tiene que haber evidencia donde vos caminás. Donde vos caminás tienen que ver a Dios, tienen que ver el carácter de Cristo. Ya estoy terminando, 10 versículos más y terminamos. Cuando pongo conclusión después tengo como 10 más, pero ya terminamos. Gloria a Dios. ¿De qué se ríen? Yo al menos no miento. Yo misma me río de lo que escribo, no ponía tremendo. La verdadera fe no solo recibe, también obedece. Estamos acostumbrados a que tenemos fe, pero solo recibimos. Pero es tremendo porque ponía, la verdadera fe no solo recibe, sino también obedece. La palabra de Dios debe producir transformación en nuestra manera de vivir. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Gloria a Dios. Hoy es tiempo de pasar a ser no solamente oidores, a ser hacedores de la palabra. La bendición de Dios está en la obediencia. Es tiempo del Shema de Dios. Es tiempo de que vengas con hambre del Shema de Dios, de oír con la intención de obedecer, de activar en la palabra, que tengas hambre. ¿Cómo pude corregir un montón de errores fuertes en mi vida? No escondiéndolo. ¿Sabes cómo? Hoy está tan fácil. ¿Qué pecado tenés? Googlealo. Busca versículos que te respalden. Yo no tenía eso. Yo estaba con Moisés allá arriba, no tenía ni teléfono, ni tablet, ni había nada, ¿no es cierto? Pero el Señor me hablaba. ¿Qué es lo que te está pasando? Busca versículos. ¿Qué dice el Señor de la ira? ¿Qué dice el Señor de la sujeción? ¿Qué dice el Señor de la obediencia? ¿Qué dice el Señor de lo que vos estés pasando? Que vos puedas buscar en la palabra, y la palabra te va a exhortar, la palabra te va a corregir, pero vos tenés que caminar y obedecer para que esa gloria se desate sobre tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. A ver si hay algo más importante. Gloria a Dios. Ponía a veces servir a Dios, pensamos que es orar, ofrendar. Eso es importante porque es verdad, eso es bueno, pero no es solamente ni lo más importante. Lo que más agrada a Dios no es lo que le damos, sino lo que le ofrecemos. Lo más importante no es lo que damos, sino lo que le obedecemos. Lo más importante no es lo que damos, sino lo que obedecemos. Podés venir, podés servir, podés ofrecer, podés cantar, podés barrer, pero lo más importante no es lo que le damos, sino lo que obedecemos. No sé cuántos quieren ser cambiados por el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios, ponete de pie. Iglesia, en la palabra de Dios hay más de 7,000 promesas. Y a mí me venía la palabra de Dios en Deuteronomio 28, que habla sobre las bendiciones de la obediencia y sobre las consecuencias. Después léelo, las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 21, 28, del 1 al 14 habla de las bendiciones de la obediencia. No quiero que ninguno se disperse, un poquito más. Deuteronomio 28, del 1 al 14 habla de las bendiciones de la obediencia. Pero después me impacta porque de ahí hasta el 53 habla de las consecuencias de la desobediencia. Iglesia, Dios se advierte, Dios te marca un camino para que vivas y se manifieste la gloria de Dios en tu vida. Vos podés decir, Deuteronomio estaba en el Antiguo Testamento, pero hoy de la misma manera, estando en la dispensación de la gracia, gloria a Dios, pero sin embargo la obediencia trae bendición. Pero la palabra de Dios habla de la desobediencia y tiene consecuencias.
Y te vengo a decir que la palabra de Dios habla que la rebeldía es peor que la adivinación. Entonces es fuerte, porque cuando no caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, es rebeldía. Te leo y te dejo este pasaje, porque es fuerte. Gloria a Dios. En Samuel 15:23 después sigue diciendo: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Ahora la pregunta sería, ¿no? Si no obedecemos, ¿no es rebeldía? Si un hijo no te obedece, ¿cómo lo calificas? Como un hijo rebelde. Pero nosotros decimos, yo no estoy en rebeldía, pero sin embargo nos cuesta obedecer. Yo creo que hay algo poderoso en la historia de Saúl. Él lo hizo a su manera. Había una orden de que él tenía que matar, y hay una orden de parte de Dios de dejar el pecado, de que la paga del pecado es muerte. Pero a veces, a igual que Saúl, dice que en un momento cuando va Samuel, él oye el ruido de los bueyes, el ruido de los animales, y le dice, ¿qué es ese ruido? El mundo está viendo tu falta de santidad, ese ruido de tu pecado, aunque vos pongas cara de cristiano. Saúl tenía el sonido de los animales, y Samuel le dice, ¿qué es ese sonido? ¿Qué es ese bullicio? ¿Qué es ese? Y así nos pasa a nosotros. Por más que vengas a la iglesia, por más que hables de santidad, por más que tengas un conocimiento, por más que hables de que servís en la iglesia, el mundo escucha el ruido de tu pecado. El mundo escucha y ve tu testimonio. Entonces yo creo que es tiempo de que volvamos a la obediencia. Es tremendo, porque Saúl dijo en un momento, no sé si está medio bajo o estoy perdiendo, Saúl en un momento me impacta, porque Dios dice, me arrepentí de ponerlo como rey. Iglesia, yo quiero ser una pastora, servir en la iglesia, pero quiero brindarte a vos una enseñanza que realmente el Señor no tenga que decir, me arrepiento, dejado abierto roca de paz, sino al contrario, aún en un momento el Espíritu se apartó de él por falta de arrepentimiento, porque él dijo, yo obedecí todo lo que Dios dijo, pero había unos pecaditos por ahí escondidos. Entonces hay respuesta, hay gloria en la obediencia, iglesia. No es una exhortación, es realmente la gloria de Dios hablándote, porque bendito sea el Señor que trae esta palabra. Bendito sea el Señor que quiere cambiar y transformar la iglesia. Bendito sea el Señor, porque esto trae un cambio genuino. La rebeldía es peor que el pecado de adivinación. ¿Cómo estamos caminando, iglesia? ¿Cómo estamos caminando? Después lee la historia de Primera de Samuel. Tremendo, tremendo en la forma como Saúl, después el espíritu se retira de él, pero en ningún momento reconoció, él justificó, porque él dice, no, los animales que yo dejé eran para ofrecerlo a Dios. Y quizás muchas veces nosotros queremos tapar nuestro pecado viniendo a servir, o con dones, vuelvo a decirte, o con conocimiento, pero te vengo a decir que ni los dones ni el conocimiento cambian a nadie, sino la obediencia es lo único que transforma vida. Así que creo que es el tiempo de que salgamos de este lugar y que empecemos a trabajar en aquellas áreas que tenemos que trabajar. Puede ser la pereza, puede ser ira, puede ser lo que quieras que vos sepas que hay en tu corazón. Pero iglesia, yo te digo que empieces a trabajar en esas áreas. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? El mundo tiene que ser transformado, pero no te olvides que en esa palabra rema, por ejemplo, yo y mi casa serviremos a Jehová, o cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Para eso tiene que haber obediencia y transformación primero en vos. Lo demás tienen que ver en vos, para que después vos desates esa gloria y tengas el ministerio que Dios te haya puesto. Puede ser un evangelista, un pastor, un profeta, pero sin santidad nadie verá a Dios, iglesia. Vamos a adorar y que realmente el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. El altar está abierto como siempre. Hoy se salvaron de que no estuve a los gritos, pero el Señor me habló muy fuerte.
El Señor me habló muy fuerte y yo sabía que era un día de evidencia, Te doy mi corazón.